Bueno, felicitaciones por la película, El viaje de la Mona Lisa. Cuéntame cómo surgió la idea de hacer este documental. Es que el documental, la verdad, no surgió como una idea a priori del trabajo. Fue algo que se fue dando en el hacer, porque todo fue muy casual y todo fue muy natural. El reencontrarme con la mona acá, es decir, primero es cierto, yo la busqué, lo busqué porque yo estaba esperando encontrar a mi amigo Iván Ojeda, a quien conocí yo en la universidad en los años 90, estudiando en la escuela de teatro, y me encuentro con la Mona Lisa. Entonces, ya eso fue como un poco un shock, no por una cuestión moral, sino porque realmente esperaba como que me iba a encontrar con el Iván y que me iba a contar en qué estaba, incluso esperaba como que estuviera a lo mejor haciendo algo artístico, porque la idea y la imagen que yo recordaba de él siempre fue que era un artista tremendamente promisorio y que lo más lógico y lo más natural era que estuviera haciendo su carrera, digamos, acá en las artes, ¿no? Entonces, para mí, como encontrármelo como Mona Lisa, ejerciendo el trabajo sexual, como totalmente viviendo un poco como en los márgenes sociales, fue como me cuestioné por qué había tomado esa decisión, es decir, qué era lo que lo había llevado a, digamos, a sacrificar, digamos, una carrera más o menos segura, digamos, que podría haber seguido en Chile, para venir acá a la página totalmente en blanco, a ser una nueva persona. Entonces, por eso empezamos a grabar, pero de una forma súper natural. Primero como para recuperar nuestras actividades creativas, como siempre nos habíamos relacionado en la universidad, pero luego ya me pareció tan interesante como él hablaba de la mona, como, no sé, como que la construía, me decía, vengo con la mona en el bolso, me decía de repente, y tenía la ropa de la Mona Lisa, entonces también la Mona Lisa también era una especie de tecnología, también una armadura para él. Entonces era precioso y yo creo que había cogido las herramientas teatrales para construir su identidad y eso me pareció espectacular, extraordinario. Entonces ahí yo empecé a grabar. Y ahí empezó, digamos, a forjarse lo que después fue una película, pero no fue en un primer momento, fue algo que se fue dando solo. Sí, tú conocías a Luis Ojeda de la época de la universidad, cuando estudiaban teatro, ¿no es cierto? Y Iván después se Ojeda, Iván. reencontraron, o sea, Iván Ojeda, perdón, cuando estudiaban teatro en la universidad y después se reencontraron en Nueva York. ¿Cómo fue ese proceso también de como ver ese cambio en tu amigo, que después ya lo conociste en Nueva York como transformista? O sea, bueno, yo, como te decía antes, tenía esta idea, yo siempre lo admiré al Iván. Cuando lo conocí en la escuela de teatro era un alumno brillante, era un director, ya a esas alturas era un alumno, pero también ya había hecho sus trabajos artísticos, no solamente en el teatro, porque se había ganado también como los primeros Fondar, se ganó el uno, hizo una obra, pero también él intervenía en la calle, es decir, hacía cosas alternativas que eran mucho más avant-garde. Entonces, eso a mí me parecía absolutamente fascinante. Obviamente, yo tenía 17 años, también era muy impresionable a esa edad, pero nunca había conocido a una persona tan diferente en Chile, nunca. Claramente a esa edad, en esos años, los años 90, recién saliendo de una dictadura, en una transición súper lenta, no era tan común ver a personas tan distintas. Yo creo que ni siquiera ahora. Yo todavía me encuentro con que hay gente que se sorprende o que siente a lo mejor que el Iván de repente incluso, no sé, se ríen. Yo he visto como caritas riéndose del tráiler. Como decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da risa? A mí me cuesta volver a ese lugar. Pero entiendo, porque igual creo que el Iván es una persona muy diferente, realmente, y eso puede impactar positiva o negativamente en las personas. Entonces, encontrármelo acá, incluso a mí misma me impactó, pero como te decía antes, no por una cuestión moral, sino porque realmente no entendí bien qué era lo que había detrás de sus decisiones al haber elegido esta opción. Y luego, cuando ya una vez pude responderme a través del proceso incluso de la película y grabando, pude comprender bien toda esa complejidad que había detrás de él, me pareció que tenía, o sea, que tenía todo el sentido y me pareció que nuevamente era una persona tan admirable por su consecuencia y por su valentía. Y también me gustaría aclarar de que en realidad como que no era exactamente transformismo lo que estaba haciendo, sino era, por supuesto que también había una parte como artística, porque como te digo, él también construye con las herramientas que él posee como performer, pero es algo mucho más profundo, es decir, es una identidad. Y eso es una identidad que está dentro de lo transgénero, ¿no? Que del espectro de lo transgénero, ni siquiera es transexual, es decir, es mucho más fluido, es mucho más in between.
¿cuánto tiempo te tomó hacer este seguimiento de su vida en Nueva York? Los documentales obviamente toman harto tiempo y esto como un proceso de seguimiento del personaje además, en su vida diaria, en su, eh, desde también sus trabajos, sus performances, todo esto como su vida en Nueva York. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo cuánto tiempo tardaron en el proceso de registro? Bueno, como te comentaba, yo me lo encontré cuando yo llegué a Nueva York. Yo llegué en el año 2012. Y allí fue que yo recordaba siempre a mi amigo, y yo había escuchado rumores que él estaba viviendo acá, pero eran rumores. Había como mucha mitología respecto a la figura del Iván que había sido de él, porque él literalmente desapareció de Chile para muchas personas. Entonces, al oír que él estaba por acá, yo en ese tiempo, bueno, me vine porque me casé. Mi marido también trabaja en la industria, es editor, es americano, trabaja acá en la industria de Estados Unidos. Y entonces yo le cuento esta historia, le cuento y le hablo de mi amigo, que para mí era una persona que me había marcado mucho. Entonces él me sugiere buscarlo. Me dice, estás acá, tienes todas las herramientas, ahora sí que hay redes sociales, email, o sea, llama por teléfono, búscalo, no te va a costar encontrarlo, seguro que hay alguien que sabe dónde está. Y le hice caso y empecé, tiene razón, realmente sería súper bonito volver a verlo. Y así fue como empecé a traquear, digamos, como el teléfono y tal, y cuando doy con él, y bueno, ahí me dice, muñeca, no lo puedo creer, estoy acá, ven a verme en un club en Chelsea. Y cuando ya llego, pues veo a la Mona Lisa y fue como, ¿what? Y bueno, y eso fue solo el comienzo y ahí, como te decía, empezamos a reunirnos para generar como, no sé, queríamos crear cosas, queríamos hacer performance, teníamos miles de ideas. Yo creo que él también en ese tiempo, cuando nos encontramos, estaba muy rodeado sobre todo más de las amigas trabajadoras sexuales, transgender, como dentro de la... pero no como que no tenía un aliado como del mundo del arte o de la academia o alguien que lo recordara con esa. Entonces yo creo que para él también fue como una especie de aliada. Yo llegué como para recuperar también esas actividades creativas, entonces en el momento que nos reencontramos fue muy natural el proceso de empezar a grabarlo porque yo me empecé a fascinar de cómo él construía la Mona Lisa y todo. Y naturalmente empezó a construirse una historia. Y ya mi mismo marido, otra vez, me dijo, Nicole, tú tienes una historia, o sea, estás grabando un documental, casi como créetelo, porque deberías seguir adelante con esto como algo muy, muy serio. Y bueno, y yo empecé ahí como poquito a poco, como a sofisticar mi equipo, porque yo grababa con cualquier cosa, con unas cámaras de fotos chicas, con teléfono, y de a poco como que empecé a hacerme como de un equipo un poco más sofisticado, sobre todo de sonido, porque el sonido era muy malo. Y la imagen, bueno, también mejoré la calidad de la imagen, pero también quedaron muchas de esas imágenes más antiguas que me encanta porque también eso fue lo que le dio una textura también de collage al documental, que también siempre fue nuestra intención con la montajista más adelante, después de 6 años de acumular y acumular material, ya cuando por fin pudimos dar el paso adelante porque obtuvimos el fondo audiovisual y ya empezamos como la postproducción, la edición, etcétera, y en ese proceso, ya en el séptimo año de la película, porque tardó 7 años en hacerse, allí fue cuando empezamos a darle realmente forma y a construir una especie de collage, una cosa, un trabajo de artesanía fina, porque había mucha textura, había mucho material que cruzaba, y el personaje también es tremendamente complejo, ¿no? Muchas capas. Sí. Sí, ¿y tu marido hizo la edición finalmente o la hiciste tú o con alguien de tu equipo? No, no, mi marido, él me ayudó y él es el productor ejecutivo de la película, pero yo quería que fuera alguien de Chile quien hiciera la edición conmigo, porque para mí era súper importante entender esos códigos, los códigos que son muy particulares de nuestra propia idiosincrasia, el humor, por ejemplo, el humor es una cosa, pero que es bueno, es un elemento que es fundamental, yo creo, en la supervivencia de Iván Mona Lisa. Y yo ese tipo de cosas eran como, claro, como conocimientos un poco más agudos, que para mí era muy importante que fuera alguien que lo tuviera muy claro de una manera natural, que compartiéramos como esas raíces un poco. Entonces lo hizo Melissa Miranda, que es una tremenda documentalista, muy inteligente, muy aguda. Ella también editó El Pacto de Adriana, que es un documental que es excelente, de Liz Orozco. Entonces yo había visto también su propio trabajo personal, Médula,
Y bueno, mi productora me la propuso, me dijo, ella podría ser una candidata. Yo dije, oh, wow, dije, ella seguro, me parece que es brillante esta chica, así que vamos. Y efectivamente, no, fue un acierto trabajar con ella. Sí, porque se nota que el montaje es muy importante en esta película, o sea, es Sí. un elemento súper importante, es como poder ordenar ese material, porque me imagino la cantidad de material que tenías, súper complejo, pero que increíble. Oye, cuéntame, ¿cuál fue el mayor desafío en todo el proceso de la película para ti? Yo creo que a nivel personal, el mayor desafío era hacer un retrato fidedigno de mi amigo o amiga Iván Mona Lisa Ojeda. Para mí era súper importante que él se sintiera bien retratado, que fuera fiel, que él sintiera, o sea, que se sintiera que era un retrato no desde el morbo, que era muy fácil caer en el morbo porque por supuesto hay muchos elementos que eran, ¿no?, atractivos, digamos, para seguir por ese camino, pero para mí eso hubiera sido un error garrafal, hubiera sido horrible. Para mí era súper importante que se percibiera, que las audiencias, que el espectador pudiera percibir a mi amigo de la misma manera que yo lo percibo, que es con respeto, con admiración a sus decisiones y también entendiéndolo como un ser humano, con sus claros y con sus oscuros. Y no, yo siempre le dije también a Iván, quiero que te quede súper claro que igual no se trata, no estamos haciendo como una propaganda ni una retrospectiva del artista Iván Ojeda, o sea, es lejos de eso. Yo quiero realmente, me gustaría que presentáramos el lado súper humano tuyo porque yo quiero que a mí me encanta el ser humano, encuentro que el ser humano es algo fascinante y creo que a veces se nos olvida como que perseguimos un poco una idea como tan perfecta de lo que tiene que ser humano y el ser humano está lleno de lados oscuros también y de destrucción y esos son los lados que nos hacen evolucionar y estar en constante evolución. Y yo creo que eso a veces nos olvidamos, ¿no? Y como que yo creo que es lindo rescatar, abrazar, digamos, la imperfección del ser humano y eso no te quita que puedas ser una persona admirable o que puedes ser una persona inspiradora para otros, porque puedes llegar a ser una persona muy consecuente con lo que tú eres. Al final yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Sí, y hubo algo que él te pidiera que no incluyeras, o algo que le producía más pudor, o que te dijera como, oye, no abordemos esta faceta o este aspecto de mi vida. ¿Hubo alguna restricción? ¿Fue totalmente como grábame, sin filtro, todo el tiempo, así como que fue como totalmente libre el trabajo con él? Sabes que la verdad yo tuve mucha suerte que el Iván fue súper generoso conmigo, súper. Es decir, él desde un primer momento entendió, bueno, cuando ya empezamos a grabar y ya incluso cuando ya entendió que la cosa se estaba convirtiendo en algo más grande, real, de verdad, una película, él mismo como que se autoimpuso como la cláusula de que él no quería ver nada. No quería ver nada, no quería, porque él sabía que si veía un poquito ya inevitablemente iba a querer entrar, porque es su imagen, es lógico, o sea, es tremenda la exposición de él y tiene que haber confiado mucho en mí como para hacer eso, o sea, él no vio la película hasta el estreno, que estaba el pobre como loro en el alambre, así sentado en una silla, así como, y estaba muy nervioso porque obviamente su imagen y tiene su dignidad y tampoco le da mucha vergüenza, por ejemplo, todas las partes de la droga. Tiene mucho pudor también con el tema, no sé, cuando en esa parte cuando dice te voy a tener que llamar a mi casa para pedir dinero, o así como, joder, con 50 y tantos años y todavía, qué vergüenza, o sea, como, pero es una cuestión como de dignidad, yo creo, de él. Pero a pesar de todo eso, que es cierto que esos momentos a lo mejor son más vulnerables para él, pero yo creo que también es tan bonita la otra parte y es tan admirable, digamos, todo su otro lado y tan valiente que yo creo que eso queda, bueno, no lo sé, eso es algo que lo tendría que decir el espectador, pero yo siento que yo por lo menos estoy súper contenta y yo creo que él al final también se da cuenta por la respuesta del público en general, es de mucha admiración y de mucho respeto, hasta ahora. ¿Y hay algo que hayas descubierto de él en el camino que no te esperabas? Así como que hayas dicho como wow, como que es algo revelador que hayas descubierto del proceso. Yo creo que, mira, por ejemplo, para mí era muy difícil, el Iván es una persona que tiene muchas corazas también, y es lógico, o sea, es una persona que ha sido un tipo que se ha atrevido a ser muy abierto en esos tiempos con su homosexualidad en Chile.
tenía mucha pluma, es decir, no era un gallo que pasaba desapercibido, se notaba, y por supuesto recibió mucho, como todos, ¿no? Como en general, él es de provincias, de Yanquihue, entonces obvio que también hubo mucho bullying, gente que se reía y todo, entonces él va desarrollando una coraza, una capa de protección, súper lógico que lo haya hecho, y me alegro que lo haya hecho porque era la única manera de trascender, o sea, de que se hiciera soportable, digamos, todo ese trato. Y luego yo creo que para mí era difícil también como encontrar esos lugares más verdaderos, o sea, como sin esa coraza, sin esa armadura. Pero sí, a mí, dentro de todos los procesos de la película, y obviamente también eso nos llevó como a conocernos desde otro lugar también, porque como te decía, yo cuando lo conocí yo era muy joven, entonces para mí el Iván yo lo tenía como en un altar, era como un ídolo, como, ¿no? Como una persona muy admirable en el sentido artístico, etcétera. Entonces esta vez nos encontramos, yo por supuesto ya había tenido toda mi experiencia, yo era más grande, entonces ya estábamos como más nivelados como en experiencias, en madurez. Entonces ahora como que pude ver también esos lados más sensibles también, esos lados más vulnerables. Y mucha ternura. El Iván es una persona extremadamente tierna. Y parece que no, porque claro, como es una roca, pero luego, olvídate, así a mí me da risa cuando de repente, porque la editora quedó embarazada en el proceso de la edición y el Iván estaba chocho con esa guagua, o sea, como, yo no sabía que le gustaban las guaguas, y como que después, cuando nació esa guagua, el Gaspar, andaba con la foto del Gaspar y decía que era su sobrino, y se lo mostraba a todo el mundo, decía, ay, me encanta, yo ya lo elegí, él va a ser mi sobrino, y decía, qué lindo está, yo no le conocía esa parte, así como esa ternura por los niños, y ahí la Melissa, por ejemplo, siempre lo vio, siempre dijo, Iván es una persona muy tierna, y yo me reía, le decía, tierno, Iván, pero sí, es muy tierno, en el fondo de su corazón. Qué divertido. Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención es que es como retratas Nueva York, porque bueno, yo también viví en Nueva York un tiempo y también Nueva York en general en el cine es retratado como con toda la parte más como glamorosa o más sofisticada, qué sé yo, pero acá, como Iván vivía en, no sé, en el Bronx o Harlem, ya no me acuerdo, pero en esa zona que es un poco más como más difícil, más pobre, así como más ruda de Nueva York. Es interesante cómo retrata la ciudad desde ese ámbito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que para ti fue como importante mostrar la ciudad desde este otro punto de vista? Sí, por supuesto. O sea, es algo que se dio natural porque esos son los barrios del Iván. A pesar de que el Iván igual como que tiene este poder de la ubicuidad, que al mismo tiempo está así como con muchos intelectuales y como súper, como, no sé, como high, ¿cachai? Como, y también al día siguiente está con las trabajadoras sexuales y con los clientes, entonces como que él puede cruzar esas dimensiones, una persona que no tiene ningún problema y que cae parado siempre en todos los lugares, ¿sabes? Está muy cómodo en todos los lugares, en cualquier lugar. Pero sus barrios, los que él adora, donde él realmente se siente cómodo y feliz y pertenece, es Washington Heights, que es el barrio que está casi al final, como la 190, casi llegar a la 200, a la calle 200 en Nueva York, que es casi como en el límite con el Bronx, pero sigue siendo Manhattan, pero es Uptown Manhattan, súper arriba. Entonces, esos son los barrios latinos. Hay muchos boricuas, dominicanos, y hay mucha vida callejera. Es súper. El Iván yo encuentro que es muy neoyorquino, Iván. Es decir, en el sentido de que el neoyorquino, como entendido como una ciudad también de inmigrantes, ¿no? Y de esa mezcla. El Iván entendió muy bien esa mezcla, la absorbió muy bien. Entonces, el Iván, claro que puedes tú detectar todavía su chilenidad como base, pero está muy cruzado por diferentes culturas, se nota en el lenguaje y eso también es algo que creo que se plasma muy bien, por ejemplo, en su literatura y que le da también un sello personal a su mundo. Y para mí eso era importante en el documental, mostrar, digamos, ese Nueva York, porque Nueva York es efectivamente... A mí me encantó una vez que Pablo Illanes, cuando presentó La Mona Lisa el libro acá, el primero en la misma nota Forever, él dice, este es el otro,
Sex and the City, ¿no? Es como el Sex and the City, pero imagínate, desde el lado latino, desde lo queer, desde lo latino, desde lo migrante. Y es muy bonito porque, claro, o sea, imagínate el Sex and the City que conocemos, que es súper como estas mujeres blancas, súper cuicas, ¿cachai? Y este es como la otra parte del sexo en Nueva York, ¿no? Y el sexo en Nueva York, que es el underground. Más que el underground, realmente son esas capas que a lo mejor no son tan mainstream o que no se ven, digamos, tanto no sé, como el glamour de la ciudad, pero yo encuentro que tiene bastante glamour también, es decir, en otro aspecto, en otro sentido, pero también puede ser muy glamuroso. Sí, es verdad. Bueno, como dices también, Iván es escritor y también surge en la película, se aborda el tema de su libro y después sacó otro libro. Cuéntame también cómo incorporaste esa parte con más de la literatura y de su talento como escritor en la historia. Bueno, el Iván, yo desde que lo conozco en la universidad, él escribía, siempre escribía, siempre ha escrito, siempre ha sido un escritor, escritora. Cuando yo llegué acá y me lo encontré, yo no sabía que él continuaba escribiendo. Esto fue algo como que ya mucho más adentrado el proceso de las grabaciones y todo, que en un momento me dice, oye, me dice, por cierto que no te he mostrado las historias, pues la historia de la Mona Lisa. Digo, ¿qué historia? ¿Qué historia? Pues, que la Mona Lisa con los clientes, con las drogas. Digo, pero muéstrame, ¿dónde está eso? Y ahí me pasa un cuaderno con estas hojas que yo decía, ¿dónde habrá estado escribiendo esto? Se notaba que escribía como por cualquier lugar, o sea, tiene que haber pasado ese cuaderno por miles de carretes, yo creo. Y era, wow. Y ahí fue como encontrarme como entrar en ese mundo. Como dije, wow, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo ese gap del tiempo en que no lo vi, en que no supe nada de él. Esto era lo que estaba pasando, ¿no? Efectivamente, muchas historias con clientes, con las amigas, se siente una hermandad también, mucho peligro al mismo tiempo, pero al mismo tiempo mucha ternura, eh, solidaridad. Precioso, precioso. Entonces, obviamente para mí fue clave. Primero porque para mí, bueno, primero que nada porque yo me impresionó tanto con estos escritos que yo dije, me encantaría que esto pudiera valorarlo alguien que sepa más que yo de literatura, porque yo quedé realmente impactada, pero yo tampoco soy una persona más erudita, digamos, como literata, qué sé yo. Entonces, mi amigo Alejandro Moreno, que es el Chato Moreno, que además es un gran dramaturgo, escribió, bueno, el director, no, escribió, ¿no? Escribió y director del Amante Fascista. Bueno, Chato, que ahora también está haciendo cine, que es brillante. Chato, yo confío mucho en él, somos muy amigos, y le mostré estos cuentos, y él quedó también muy impresionado. Yo dije, esto es buena señal, si ya a él le parece que esto está bien, y de hecho se entusiasmó tanto que me dijo, lo vamos a presentar a mis editores, y a los editores que le habían publicado él hace poco, El Amante Fascista, la editorial Sangría, Carlos Lavé y Mónica Río, es una editorial muy independiente, pequeñita, pero que cumple una función fundamental, porque realmente ellos tuvieron el ojo y la fe de poder darle esta oportunidad y este espacio a un artista totalmente desconocido que no tenía nada en sus espaldas a su edad, ¿no? Y, que, y valorarlo también como desde ese lugar que era no formal, ¿no? Como no de la academia, sino como más del conocimiento empírico, como siempre habla él, ¿no? Entonces fue fundamental y ya en ese sentido creo que los libros el libro, ese lanzamiento del libro, se convierte de repente en una especie de clímax de esta historia, porque en el fondo también es una especie de reafirmación, es decir, que eso haya ocurrido también lo lleva a Iván Buenavisa a reafirmarse primero como artista, como escritor, escritora, y también como escritora transgénero, porque firma por primera vez Iván Mona Lisa Ojeda, ya era una identidad compuesta de su lado femenino y su lado masculino. Entonces eso también de alguna manera como que hace un landmark allí, que es muy importante para su vida y para su carrera, para mí también, por él, por la película, porque en el fondo se convierte también en el clímax de la película, y también porque creo que esa fue la clave que nos da muchas otras texturas en su dimensión literaria, que también lo utilizamos como un dispositivo dentro de la película. Buenísimo. Hoy la película le ha ido súper bien, ha recorrido hartos festivales. Efectivamente, bueno, se estrena ahora en Chile oficialmente esta semana, pero se estrenó en el Festival de Valdivia el año pasado
y en otros festivales, otros festivales queer, LGBT en el mundo, y ha obtenido varios premios. ¿Cómo ha sido para ti este recorrido también en modo pandemia, donde no has podido estrenar presencialmente? ¿Y cómo ha sido cómo sientes la llegada de la película a los distintos públicos? Bueno, la película de hecho ya se estrenó en Chile, se estrenó el viernes pasado en Onda Media, ya está arriba, o sea, está absolutamente disponible y gratis para todo el mundo que la quiera ver. Y bueno, imagínate, igual que nervio, ¿no? Estábamos porque efectivamente, como tú dices, la película había tenido una ruta súper buena y larga, extensa, que no nos esperábamos. Y la verdad es que la pandemia vino de alguna manera como a estirar el chicle, ¿no? Y increíble, increíble. La verdad es que, imagínate, yo nunca había hecho una película y de repente esto se convirtió como en una cosa como titánica, ¿no? Y donde entró mucha gente a participar y donde yo creo que el talento de mucha gente se quedó impreso también en el trabajo, lo cual por supuesto le añade siempre mucho más valor y riqueza. No es solamente la idea mía que yo tenía inicial, sino que también es el talento de las personas que hicieron las gráficas, de la editora, de toda la producción, incluso de la performance que se ve al final, la performance, como esa intervención que se ve al final de los calendarios, que son como calendarios de Mona Lisa pintados, también una chica que también, todo lleno de casualidades, que había leído la Mona Lisa y la estaba pintando. Yo me pongo en contacto con ella y le digo, hagamos estos calendarios para hacer una acción. O sea, como es tan bonito como todo se fue dando de esa forma así, para construir, digamos, el resultado final y que ese resultado final pudiera alcanzar tantas audiencias, pudiera viajar tanto, es algo que realmente no nos esperábamos, tan así. O sea, al principio quedó en festivales importantes. Bueno, estrenamos en Valdivia, que para mí era un honor, digamos. Aparte que me encantaba que fuera como más al sur, ¿no? Cerca de las tierras de la Mona Lisa, de Yanquihue. Eh, y luego estrenamos también acá en Nueva York, en un festival muy grande, muy importante, el Doc New York City, que también fue el único festival que la Mona ha podido subirse al escenario conmigo, porque no puede salir de Estados Unidos todavía. Entonces, eso también fue súper importante a nivel como de experiencia. Y luego en el Festival de Holanda, que también es un monstruo festival, es gigante, fue uno de los más importantes también de documentales, que es IDFA, en Ámsterdam. Entonces, de ahí ya empezó como se soltó la bolita, digamos, y empezó como a entrar en festivales más de nicho, más de nicho, por ejemplo, LGTBQ, o sobre los derechos humanos, o sobre la migración. Entonces, como la película yo creo que tiene tantas aristas, afortunadamente también encajaba en muchos festivales de nicho, que eran de ciertos temas en particular, y la película encajaba porque también hablaba de eso, habla de muchos temas. Entonces yo creo que eso también fue fundamental como para el recorrido de la película, porque hemos tenido muchas oportunidades y hemos llegado a muchas audiencias y para nosotros es, imagínate la felicidad de repente saber, ganaron mejor película en Croacia. Y como, de verdad, o sea, la gente de Croacia le gustó esta película, le gustó, se conectó con esta historia. Wow, para mí es everything, o sea, es como todo, ¿no? Sí. Qué buena. Oye, cuéntame sobre el futuro de la película, que si es que se va a estrenar a futuro, si es que se abre la sala, ¿tienes pensado estrenar en salas? ¿Y qué otros proyectos tienes a futuro? O sea, ¿tienes pensado hacer otro documental? ¿Otra película? Bueno, en este momento, como te comentaba antes, estamos estrenando con Storyboard Media, en Onda Media. Nosotros, al principio, por supuesto, queríamos tener el estreno, íbamos a tener el estreno presencial, en Chile, pero por la situación de la pandemia era imposible. Entonces, no queríamos como retener la película más tiempo, ya era, había que soltarla. Y también creo que era importante ese proceso también como para terminar, el proceso de la película. El viaje de Mona Lisa ya era demasiado viaje. Entonces, como que para mí creo que de alguna forma se completa la película en la devolución de la audiencia. Y ahora mismo estamos como cerrando ese ciclo porque estamos recibiendo esa devolución y se está completando el proceso. Y bueno, la verdad es que la distribución, como te comento, la lleva Storyboard Media, que ellos son súper profesionales y confío plenamente en su criterio. Entonces, lo que pueda pasar más adelante es probable que estén más en ciclos y que espero que sí, ya veremos cuál es el panorama futuro en Chile y esperamos que también todo vuelva un poquito a recuperarse en los términos de las dinámicas culturales, ¿no? Y que pueda haber funciones presenciales en cine. Y si eso es así,
Yo espero y creo que va también a poder estar dentro de otras instancias presenciales en Chile. Y ahí estaremos, qué ganas de ir también. Sí. ¿Y algún otro proyecto tuyo, futuro en el cine o en otra actividad artística? Sí, bueno, yo creo que casi siempre como cuando trabajamos en esto estamos como en varios frentes y al mismo tiempo estamos desarrollando varios proyectos y algunos funcan, otros se quedan en el camino, otros se quedan reposando y pasan más adelante. Y ahora mismo estoy muy entusiasmada porque durante el tiempo de la pandemia, del encierro, aproveché como de trabajar con lo que tenía a mano. Entonces empecé a revisar, digamos, mucho del material descartado del viaje de Mona Lisa. Y entre ese material estaba todo el footage, todo lo que había grabado Mauricio Máxima, si te acuerdas del personaje amigo, amiga de Iván Mona Lisa, que es argentino, que grababa todo y que decía yo grababa todo, no sé qué, bueno, efectivamente grababa todo. Entonces, no te puedes ni imaginar, es un tesoro. Lo que él tiene grabado también es otro viaje desde Argentina, desde Buenos Aires hasta Miami, donde empieza el trabajo sexual. Pero también él enfoca mucho más su registro como como en el trabajo sexual. Me interesa mucho ese tema. Encuentro que hay una perspectiva muy diferente y una mirada muy distinta desde los ojos de Máxima, de cómo construye también su identidad a través de la tecnología que le permite el trabajo sexual. Y también, por supuesto, hay un agotamiento a estas alturas. Ahora yo le volví a pasar una cámara porque también quería como que grabar ahora ya más en el presente. Y el registro que ha estado saliendo de allí es el trabajo sexual en la pandemia, lo cual es algo muy interesante y es muy, wow, o sea, es un tremendo documento también y un acceso impresionante para ver también la dificultad, la precariedad también de muchas personas indocumentadas, latinex, que viven en la ciudad de Nueva York ejerciendo el trabajo sexual sin ninguna ayuda, sin ninguna garantía de nada. En el momento que pasó la pandemia, todo el mundo se quedó sin poder inmovilizado, pero por lo menos recibieron ayudas de la ciudad, qué sé yo, las personas que están indocumentadas ni siquiera eso pueden recibir, entonces, y además, ¿cómo ejercer el trabajo sexual en una pandemia? Es decir, imagínate qué protocolo, o sea, es heavy, y bueno, y hay que hacerlo, o sea, qué remedio, ¿no? No, también hay que seguir, y por otra parte es algo que igual, increíblemente también yo pensé, dije, bueno, la gente lo primero que se va a quitar es no sé, estos servicios, ¿no? Pero al principio fue así, pero luego nada, o sea, ahí todavía existía y es súper interesante como sacar muchas conclusiones también respecto a eso. Y también creo que es importante también recalcar lo injusto que es para personas que han decidido ser consecuentes con sus identidades y que han migrado para poder ser libres, que al final se hayan quedado como siempre relegados como al margen social. Entonces eso es algo que a mí me gustaría mucho visibilizar. Me siento muy cercana con la comunidad trans de Nueva York, particularmente con los que son mis amigos, que creo que son los que afortunadamente me dan todo ese acceso maravilloso que yo, por supuesto, no tendría si no fuera por ellos, ¿no? Súper, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Eh, bueno, me gustaría también, como que a veces como que mucha gente me pregunta y a lo mejor es un buen momento para destacar sobre la literatura, porque mucha gente se queda como con ganas también de leer a Iván Mona Lisa y me gustaría también recalcar que el libro está efectivamente en Chile, se vende en Chile, es una publicación de Alfaguara. Se lanzó acá con otra editorial, con Astra, que eso fue gracias a Pedro Almodóvar, que descubrió la Mona Lisa, le hizo un review espectacular y de ahí ya vinieron las ofertas maravillosas de acá, de Estados Unidos, para traducir su libro al inglés. Pero el libro primeramente salió gracias a la gestión de Alfaguara, las Beauty Queens, y está en Chile, totalmente disponible. Así que si quieren acercarse también a sus escritos, que son fantásticos, lo pueden hacer a través de Alfaguara. Súper. A todo esto lo de Almodóvar, ¿él llegó al libro primero o había visto la película y por la película se enteró del libro? No, yo no sé si ha visto la película, ojalá. No lo sé, espero que sí, porque como español, como buen español, debe tener Filmin. Y los españoles, todo el mundo, o sea, los que les gusta el cine, Filmin es una súper buena plataforma y el viaje de Mona Lisa está en Filmin. Y si a él le gustó, si le gustaron los escritos de Mona Lisa, puede ser que por ahí haya llegado, no lo sé. Pero
Efectivamente, en plena pandemia, todo el mundo encerrado, Almodóvar escribe para un periódico que se llama El Diario, que es muy popular, muy conocido digital, español, y hace también una especie de, bueno, ahí como que hace recomendaciones, qué sé yo, y hace, destaca a algunos artistas. Entonces él empieza, digamos, como esa crónica con, diciendo que la pandemia lo tenía muy quemado, que estaba sin ganas de nada, muy desmotivado, que no tenía ganas de escribir, no tenía ganas de él crear nada, pero que había sido un momento y un espacio para él, digamos, como leer las obras de otros o ver otras películas, qué sé yo, y que lo único que lo había salvado de esa bulia de la pandemia había sido el libro de Iván Bonalisa Ojeda, porque lo habían como, no sé, lo habían fascinado, lo habían conectado incluso con imágenes que le recordaban a su propia obra de Patti Difusa, con la diferencia que los personajes de suyos eran totalmente ficticios y los de Iván eran pura realidad. Entonces imagínate el compliment, o sea, el piropo que le tiró, y escribió más, ¿eh? Yo te estoy haciendo un resumen, escribió más, y bueno, y eso se replicó en la revista Vogue, en la Rolling Stone, en la revista de acá IndieWire también, salió en inglés, salió en francés, salió en italiano, como esa recomendación. Entonces fue como rocket, como un cohete. Y ahí ya como a la semana siguiente ya había una propuesta sobre la mesa desde la editorial Astra con la editorial Alfaguara para comprar los derechos y traducirlo al inglés. Súper buenísimo, muchas gracias.